¿Qué haces cuando la ciencia se rinde? ¿A dónde acudes cuando los expertos, con toda su sabiduría, simplemente dicen, hemos hecho todo lo posible? ¿Cómo se encuentra la fuerza para seguir creyendo cuando la oscuridad parece devorarlo todo y la esperanza no es más que un eco lejano? Estas no son preguntas teóricas, son las preguntas que laten en el corazón de la experiencia humana, las que nos asaltan en las horas más solitarias de la noche, cuando el peso del mundo parece recaer únicamente sobre nuestros hombros. Hoy no vamos a hablar de una fe fácil, de una fe de días soleados. Hoy vamos a descender a las profundidades del dolor y la impotencia para desenterrar el tesoro más grande que un ser humano puede poseer. Una fe que asombró al mismo Creador del universo. Una fe que no necesitó ver para creer. Una fe que sanó lo imposible. Bienvenidos a Una Gota de Inspiración. En este viaje espiritual que hoy emprendemos juntos, desentrañaremos la historia del centurión y su siervo enfermo, pero no como un simple relato del pasado, lo haremos como un mapa para nuestro presente. Primero, exploraremos la figura olvidada del centurión, el hombre detrás del uniforme, un invasor en tierra extraña, y descubriremos por qué su petición era en sí misma un acto revolucionario. Luego, descifraremos el código secreto oculto en sus palabras, una clave teológica que revela la verdadera naturaleza de la autoridad divina. Analizaremos por qué Jesús se maravilló ante su fe, y finalmente te entregaré las 7 llaves prácticas de la fe del centurión, herramientas que podrás aplicar en tu vida para enfrentar tus propias batallas imposibles. Quédate conmigo, porque la lección que este soldado romano nos legó hace 2000 años tiene el poder de transformar tu realidad hoy. Nuestra historia comienza en Capernaum, una ciudad vibrante, un cruce de caminos. No era un remanso de paz, era un puesto de avanzada del imperio más poderoso que el mundo había conocido, Roma. Y en el corazón de esta ocupación encontramos a nuestro protagonista, un centurión. No permitamos que la costumbre nos haga pasar por alto este detalle. Un centurión era la columna vertebral del ejército romano, un veterano endurecido por 1000 batallas, responsable de la vida de 100 hombres. Era un símbolo de poder, de orden, de disciplina férrea. Su palabra era ley, y su espada la ejecutora de esa ley. Para el pueblo judío, él no era un amigo, era el rostro del opresor, un recordatorio constante de su subyugación. Imaginemos a este hombre, un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a suplicar, un hombre que confiaba en la fuerza de su legión, en la estrategia militar, en el poder tangible de Roma. Pero ahora, toda esa autoridad, todo ese poder terrenal, se desmorona frente a la fragilidad de la vida. La Biblia nos dice que su siervo, a quien amaba profundamente, estaba en casa, paralítico y terriblemente atormentado. Aquí yace la primera lección. La crisis no discrimina. No le importa tu rango, tu riqueza o tu poder. La enfermedad, el dolor, la pérdida, son los grandes niveladores de la humanidad. En ese cuarto, él no era un centurión, era simplemente un hombre desesperado viendo cómo alguien a quien amaba se le escapaba de las manos. Su crisis no era solo emocional, era una crisis existencial. Su mundo, basado en el control y la fuerza, se había derrumbado. Había llegado al límite de sus recursos humanos. Y es precisamente en ese límite, en ese abismo de impotencia, donde a menudo comienza el verdadero viaje de la fe. ¿Pero por qué acudir a un predicador judío itinerante? ¿Por qué este hombre, un pagano romano, buscaría ayuda en el Dios de los conquistados? Algo había oído, historias que susurraban por las calles de Capernaum, historias de un carpintero que calmaba tormentas, que sanaba leprosos, que desafiaba las leyes de la naturaleza. Esta decisión de buscar a Jesús no fue un acto casual, fue un acto de humildad radical. Fue reconocer que su imperio, su espada y su autoridad no podían hacer lo que solo el poder divino podía lograr. Pero lo que sucedería a continuación no solo salvaría a su siervo, sino que dejaría una huella imborrable en la historia de la fe. Y todo comienza con la forma en que se acerca al Maestro,
un detalle que solemos pasar por alto y que lo cambia todo. Observen la escena. Un oficial romano, un hombre que podría haber enviado a sus soldados a arrestar a Jesús, se acerca a él. No envía un mensajero, va él mismo. Este es el primer acto de una fe extraordinaria, la acción personal. La fe no es pasiva, es un verbo, un movimiento del alma que se traduce en un movimiento de los pies. Y escuchen sus palabras, según el Evangelio de Mateo: «Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente». Analicemos esto. Él no exige «sana a mi siervo», no ordena «ven a mi casa», simplemente expone su necesidad, presenta su dolor con una vulnerabilidad total. En su petición hay una confianza implícita. Sé quién eres, sé lo que puedes hacer, y te presento mi imposible confiando en tu poder y tu compasión. Esta es la antítesis de la oración moderna, que a menudo se parece más a una lista de demandas o a una negociación con Dios. La súplica del centurión es un acto de rendición, es decir, «Señor, este es mi dolor, es demasiado grande para mí, lo pongo en tus manos». Pero la respuesta de Jesús es aún más impactante y revela las barreras invisibles que estaban a punto de ser demolidas. Jesús le dice: «Yo iré y lo sanaré». Detengámonos aquí un momento. Para nuestra mente del siglo XXI, esto parece una respuesta lógica y compasiva, pero en el contexto del siglo I era una bomba social y teológica. Jesús, un rabino judío, se estaba ofreciendo a entrar en la casa de un gentil, de un romano. Según la ley y la costumbre judía, entrar en la casa de un gentil se consideraba un acto que provocaba impureza ritual. Era un tabú, era cruzar una línea que separaba al pueblo elegido del resto del mundo. Los discípulos debieron quedarse sin aliento, la multitud debió murmurar. Jesús estaba dispuesto a contaminarse, a ser marginado por su propio pueblo por amor a este soldado y a su siervo. Estaba demostrando que el reino de Dios no tiene fronteras, que la compasión divina no está limitada por la nacionalidad, la religión o el estatus social. Pero es la respuesta del centurión a esta oferta increíblemente generosa la que eleva esta historia de un simple milagro a una lección magistral sobre la esencia de la fe. Su siguiente frase contiene un código secreto que, una vez descifrado, nos da la llave para acceder al poder ilimitado de Dios. El centurión responde: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». ¡Qué declaración tan poderosa! Este hombre, cuyo techo era un símbolo de la autoridad romana, se declara indigno. La palabra griega utilizada aquí es axios, que significa de igual peso o merecedor. Él está diciendo: «Señor, tu santidad y mi condición están en planos diferentes. No hay punto de comparación. Reconozco quién eres tú y quién soy yo». Esta no es una falsa modestia, es el reconocimiento lúcido de la majestuosidad de Dios frente a la pequeñez humana. Es el punto de partida de toda fe genuina. La soberbia exige pruebas, pide señales, negocia términos. La humildad simplemente reconoce la autoridad y confía. Pero la frase no termina ahí, y lo que sigue es el núcleo de todo el encuentro. «Pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará». Di la palabra. La palabra griega para palabra aquí es logos. Este no es un término casual. Para cualquier oyente del primer siglo, especialmente para los judíos, logos tenía una resonancia cósmica. Es la misma palabra que Juan usa en el inicio de su evangelio. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. El logos es la palabra creadora, la expresión activa del poder de Dios. Es la palabra que dijo: «Hágase la luz», y la luz fue hecha. El centurión, este soldado pagano, demostró tener una comprensión teológica más profunda que muchos de los eruditos religiosos de su tiempo. Él entendió un principio fundamental del universo: la autoridad. El centurión explica su lógica, y es una lógica militar impecable. «Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace».
Lo que está diciendo es revolucionario. Él está trazando un paralelo directo entre su limitada autoridad terrenal y la autoridad absoluta y cósmica de Jesús. Él dice, yo entiendo cómo funciona el mundo. La autoridad no necesita estar físicamente presente para ser efectiva. Cuando doy una orden, no tengo que ir personalmente a supervisar su cumplimiento. Mi palabra, respaldada por la autoridad de Roma, es suficiente. Si mi palabra tiene ese poder, ¿cuánto más poder tendrá tu palabra, que está respaldada por la autoridad del cielo mismo? Él no necesitaba que Jesús caminara hasta su casa, no necesitaba un ritual, ni un toque, ni una ceremonia. Su fe no estaba en la presencia física de Jesús, sino en la autoridad inherente a su persona. Creía en el poder de su logos. Esta es la fe que trasciende la necesidad de evidencia sensorial. Es una fe que no dice ver para creer, sino que entiende que el verdadero poder reside en creer para ver. En un mundo obsesionado con la evidencia empírica, con el si no lo veo, no lo creo, la fe del centurión es un desafío radical. Nos pregunta, ¿creemos en el poder de la palabra de Dios con la misma certeza con que un soldado cree en la orden de su comandante? Y fue esta comprensión, esta fe pura y sin adornos, la que provocó una de las reacciones más asombrosas registradas en los evangelios. Al oír esto, Jesús se maravilló. Pensemos en esto. El que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes y los peces, el que conocía los pensamientos de los hombres, se maravilló. El verbo griego es taumazo, que implica un asombro que te deja sin palabras. ¿Qué fue lo que lo asombró tanto? No fue el milagro, él era la fuente de los milagros. Lo que lo asombró fue la calidad de la fe de este hombre, una fe que no había encontrado en ningún otro lugar. Y entonces pronuncia estas inmortales palabras. De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta declaración es un terremoto espiritual. Estaba diciendo a su propio pueblo, a los herederos de Abraham, Isaac y Jacob, que un oficial del ejército de ocupación, un pagano, había demostrado una fe superior a la de cualquiera de ellos. Con esto, Jesús redefine para siempre el concepto de pertenencia al reino de Dios. No se trata de linaje, de nacionalidad, de rituales o de religión. Se trata de la postura del corazón. Se trata de una fe humilde que reconoce la autoridad soberana de Dios y confiere incondicionalmente en su palabra. Y entonces el milagro se consuma, no con un trueno, sino con la simplicidad majestuosa del poder divino. Jesús le dice al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su siervo fue sanado aquella misma hora, a distancia, instantáneamente, porque una fe como esa activa el poder de Dios sin importar las barreras del espacio o del tiempo. La palabra fue dicha y la creación obedeció. Ahora, podríamos terminar la historia aquí como un hermoso relato antiguo, pero su verdadero poder reside en cómo resuena en nuestras vidas hoy. ¿Cómo se ve la fe del centurión en el siglo XXI? Imagina a la doctora Sofía, una neurocirujana de renombre mundial. Su vida es la ciencia, los datos, la evidencia. Un día, su propia hija es diagnosticada con una enfermedad neurológica degenerativa que ella misma sabe que es incurable. Ha agotado todas las opciones médicas, ha consultado a todos los expertos. Su autoridad en el quirófano no sirve de nada. Una noche, de rodillas en el silencio de su hogar, finalmente susurra, «Señor, no soy digna de entender tus caminos, pero di la palabra, y mi hija sanará». Esa es la fe del centurión. Piensa en Carlos, un joven emprendedor cuya startup, su sueño de toda la vida, está al borde de la quiebra. Los inversionistas se han retirado, las deudas se acumulan. Ha usado toda su inteligencia, su energía, su capacidad de persuasión, y ha fracasado. En su momento más bajo, apaga la computadora, cierra los ojos y ora. Dios, he construido esto con mis propias fuerzas y se está derrumbando. Ya no confío en mi plan. No te pido una señal, solo di la palabra y tu propósito se cumplirá en este caos. Esa es la fe del centurión. Visualiza a Mónica, una madre soltera que lucha por su hijo adolescente, quien ha caído en el oscuro mundo de las adicciones. Ha intentado terapia, rehabilitación, confrontaciones,
Nada ha funcionado. Su corazón está roto. Una madrugada, incapaz de dormir, mira al cielo y clama: Señor, no puedo entrar en su mente, no puedo cambiar su corazón. Mi poder como madre ha llegado a su límite. Pero tú puedes. No te pido que me muestres cómo, solo di la palabra sobre su vida, y mi hijo será libre. Esa es la fe del centurión. La fe del centurión no es una fe que niega la realidad del problema, es una fe que afirma la realidad superior del poder de Dios sobre ese problema. Y esta fe no es un don místico reservado para unos pocos elegidos, es un músculo espiritual que todos podemos desarrollar. La historia nos ha dejado un mapa, una guía. Nos ha dejado 7 llaves para abrir la puerta a este tipo de fe inquebrantable. Después de este profundo análisis, destilemos la esencia de esta poderosa historia en 7 llaves prácticas que puedes usar para enfrentar tus gigantes. Primera llave: la humildad radical. El centurión reconoció su indignidad, no como autodesprecio, sino como una comprensión clara de su lugar ante Dios. La fe no crece en el suelo de la arrogancia. Empieza por reconocer que no tienes todas las respuestas y que necesitas un poder más grande que el tuyo. Segunda llave: la empatía activa. Él no buscaba un milagro para sí mismo, sino para alguien a quien amaba. Su fe estaba impulsada por el amor. Cuando tu fe está enfocada en el bienestar de otros, adquiere una pureza y una fuerza extraordinarias. Tercera llave: la acción decidida. No se quedó en casa lamentándose, se levantó y fue a buscar a Jesús. La fe no es un sentimiento pasivo, es una decisión activa. Da un paso, aunque sea pequeño, en dirección a Dios. Cuarta llave: la súplica transparente. No intentó impresionar a Jesús ni ocultar su desesperación, simplemente expuso su necesidad con honestidad. Sé real con Dios. Él ya conoce tu corazón, pero anhela que se lo entregues voluntariamente. Quinta llave: la comprensión de la autoridad espiritual. Esta es la llave maestra. Comprende que la palabra de Dios no es una sugerencia, es un decreto creativo. Su poder no está limitado por las circunstancias físicas. Cree en la autoridad de su nombre y de sus promesas. Sexta llave: la fe que libera a Dios de tus expectativas. El centurión no le dijo a Jesús cómo hacer el milagro, le dio total libertad. A menudo limitamos a Dios con nuestras propias ideas de cómo debería actuar. Libéralo de tus planes y confía en los suyos. Séptima llave: la receptividad para el sí. Cuando Jesús dijo: «Ve, como creíste te sea hecho», el centurión no dudó. No preguntó: «¿Estás seguro? ¿Cómo sé que funcionó?». Simplemente se fue, creyendo que la obra ya estaba hecha. Cuando ores, prepárate para recibir la respuesta con un corazón agradecido y expectante. Estas 7 llaves abrieron la puerta a uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Y hoy, esas mismas llaves están en tus manos. La historia del centurión no es solo un relato sobre una sanación física, es la historia de una sanación espiritual mucho más profunda. Es la historia de cómo la fe puede nacer en el terreno más improbable, de cómo la humildad es la verdadera puerta de entrada al poder, y de cómo una sola palabra, creída con todo el corazón, puede cambiar la realidad. Hoy hemos viajado juntos a Capernaum. Hemos caminado en las sandalias de un soldado romano desesperado y hemos visto la fe que asombró a Dios. Hemos aprendido que no importa cuán grande sea tu crisis, cuán imponente sea tu uniforme de poder terrenal o cuán lejos te sientas de merecer un milagro, lo único que importa es tu disposición a acercarte a Él, reconocer su autoridad soberana y confiar en el poder de su palabra. Las preguntas que hicimos al principio encuentran su respuesta aquí. Cuando la ciencia se rinde, la fe comienza. Cuando los expertos no tienen respuestas, la palabra de Dios se mantiene firme. Y cuando la oscuridad amenaza con consumirlo todo, una fe como la del centurión se convierte en un faro que ilumina el camino hacia el milagro. Si hay una verdad que debes llevarte hoy, que sea esta: la verdadera fe no es la ausencia de duda, sino la acción a pesar de ella. No es ver para creer, es creer para ver. Y ahora, permíteme terminar con una oración por ti.
Que la fe inquebrantable del centurión te inspire hoy a creer en lo imposible, sabiendo que para Dios no hay límites. Confía y verás su gloria. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de fe en tu interior, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Una Gota de Inspiración, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que los milagros todavía suceden. Déjanos un comentario contándonos qué imposible estás poniendo hoy en las manos de Dios. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita. Y no te pierdas nuestro próximo encuentro, donde exploraremos una de las parábolas más enigmáticas y desafiantes de Jesús, la historia de la higuera estéril. ¿Es una advertencia severa sobre la falta de frutos o esconde una promesa oculta de una segunda oportunidad? La respuesta podría sorprenderte. Hasta entonces, camina en fe.